en salarios, en aumentos, en nuevos trabajos y nuevas cosas que queremos hacer. En el nombre de Jesús queremos estar listos para este nuevo tiempo. Gracias, Cristo, por las cosas nuevas que vas a dar, cosas extraordinarias que a veces nosotros ni esperamos, pero que sabemos que tú lo vas a hacer. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema, hermanos. No sé si no estamos listos. Bueno, saludamos a los que están conectados en el nombre de Jesús. Jeremías 2.13 dice de esta manera, la Reina Valera 60. Sobre eso vamos a trabajar, sobre Jeremías 2.13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, sobre eso vamos a trabajar y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra. Entonces, mire, cabal, como decía una de las profecías, ¿verdad?, o de la palabra profética, que el pueblo de Israel era un pueblo difícil, como somos nosotros, ¿verdad?, me estoy incluyendo. Somos difíciles en muchas cosas. Somos difíciles en nuestra manera de ser, de pensar, a veces nuestra manera de hablar. Pero a veces somos difíciles para el Señor. Y cuando digo difíciles para el Señor, me circunscribo aquí al pueblo de Israel. Este pueblo era difícil. Dios los sacó los sacó de Egipto, los metió por el desierto, los llevaba a una tierra de bendición. Miraban la nube de noche o la nube de día, la columna de fuego en la noche, y miraban todos los milagros que Dios hacía. Les dio agua en el desierto, les abrió camino, les quitó los enemigos, abrió el mar rojo y tantas cosas que Dios estaba haciendo en ellos, pero ellos aún así endurecían su corazón. Es decir, le creían a Dios, pero al día siguiente se olvidaban del maná, renegaban del maná, Dios les daba provisión y decían, otra vez maná. Entonces, era un pueblo difícil. Y cuando Dios le da un mensaje a Jeremías, le está diciendo, ¿sabes qué, Jeremías? Voy a hacer algo con ese pueblo difícil. Y te voy a dar los argumentos para qué, para decirte por qué lo voy a hacer. Ahora, en esto tenemos que entender que Dios siempre tiene misericordia y le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son esos dos males? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿cuáles eran los dos males? Si me ayudan a predicar, primero es, lo dejaron a él. Grave eso. Y lo segundo es, ¿no será que nosotros nos hemos alejado del Señor para estar cavando nuestra propia cisterna? Y se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué es una cisterna? Si me ayudan, ¿qué es una cisterna? Un tanque, un pozo, un lugar donde se recogía agua. La diferencia que la fuente de agua viva es Cristo. Y la fuente de agua viva es una renovación permanente. Hoy hablábamos de nuevos comienzos, de nuevas cosas. Pero aquí la cisterna recogía agua de lluvia o el agua que tal vez ellos echaban. El problema es que esa agua se estancaba. Entonces, ¿qué vemos en el pueblo de Israel? Vamos a trabajar en eso, mi pueblo. Entonces, ¿qué nos evidencia de este pueblo? Que era un pueblo que tomaba sus propias decisiones. ¿Toma usted sus propias decisiones? Sí. Usted decide qué comer, usted decide a dónde ir, usted decide a qué horas levantarse. Es difícil levantarse a veces, ¿va? Usted decide qué hacer. Usted decide qué hacer con su vida. Aún en el Señor, usted toma sus propias decisiones. Porque no le andamos preguntando, mamá, ¿puedo tomar esta decisión? No, nosotros tomamos nuestras decisiones. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que tomemos nuestras decisiones basado en lo que Él quiere para nosotros. Entonces, ¿cuál es el parámetro para nuestras decisiones? ¿Tiene usted un parámetro para las decisiones? La voluntad de Dios, ¿qué más? El Espíritu Santo, pero ¿qué más? ¿Qué más tenemos nosotros? La palabra, si es conveniente, si está dentro de los planes de Dios, si le agrada a Dios. Entonces hay muchos parámetros en el Señor. Entonces no olvidemos, el pueblo que hizo se alejó. Entonces cuando nos alejamos del Señor, hay efecto, hay consecuencia. Y cuando digo alejar, porque podemos estar aquí, pero lejos. Usted puede estar, no sé si le ha pasado, de repente uno está platicando con alguien y uno ve cuando se van. Y uno le dice, me estás poniendo atención, porque están viéndolo a uno, pero están pensando otra cosa. Entonces podemos estar ahí, podemos estar en el Señor, pero ausentes de Dios. Y no necesariamente si nos congregamos o no. Entonces este pueblo tomaba sus propias decisiones. ¿Cuál es el parámetro para nuestras decisiones? Proverbios 16:3, la Nueva Biblia al Día dice, pon en manos del Señor todo lo que ¿qué? ¿Y qué? Los veo desanimados. Creo que es el hambre ya, hermano. Pon en manos del Señor todo lo que hace. ¿Y qué? Léalo conmigo. Entonces usted anhela éxito. Quería una palabra de que todo me vaya bien. Bueno, ponga en manos del Señor. Pero ahí hay algo muy tremendo. Los planes que se hacen son los que se ponen en manos del Señor.
Lo que se hace, no lo que se piensa. Escribe la visión, ya se hizo algo. Porque lo que se piensa se lleva cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Ok? Los planes se hacen, se piensan, se lleva cautivo a la obediencia de Cristo para estar dentro de su voluntad. Pero yo hago, lo escribo y comienzo a trabajar sobre eso, pero tengo que llevarlo en las manos del Señor. Ahora, le pregunto, tenemos todo lo nuestro. Por eso cuando decíamos, Dios es rey, es decirle, Dios eres el rey de toda mi vida. Entonces, ¿tiene todos sus planes en manos del Señor? No todo. ¿Sabe por qué no tenemos éxito en algunas cosas? Porque sí tenemos el plan, lo hemos pensado, pero no hemos hecho nada. Porque lo que Dios agarra es lo que yo ya hice. Dios me da la idea, nos da cómo hacer. Hay gente que Dios le ha dado fórmulas de hacer cosas, por ejemplo, productos de belleza, situaciones de limpieza o productos de limpieza. Les da fórmulas, pero si no hace la fórmula, ¿cómo va a ganar dinero? Entonces, tenemos que poner, entonces, la clave o el parámetro para que nosotros veamos que nuestras decisiones tengan éxito en Dios, hay que llevarlo todo al Señor, porque el pueblo de Israel, de acuerdo a Jeremías 2:13, sí fueron por otro lado. ¿A dónde llevaban los planes? Donde ellos pensaban. Entonces, no lleve sus planes, lo que usted haga, donde usted piense que aquí es, no, lléveselos al Señor, Él le va a indicar dónde hacer. Mira el segundo parámetro que hay, Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El Salmo 37:5 dice, entrega al Señor todo lo que ¿qué? Ahí está la confirmación. Confía en Él y Él te ayudará. Entonces aquí surge un tercer elemento. Perdón, está muy fuerte ahí, perdón. Entonces hay un tercer elemento. ¿Cuál es ese tercer elemento? Le voy a bajar un poquito acá. ¿Cuál es ese tercer elemento? Confiar. Entonces ese, es que Dios me da la idea, le digo, Señor, gracias. Lo hago, se lo llevo a Él y espero confiando. Yo sé que muchos de ustedes, nosotros todos estamos esperando, hermano. Todos esperamos algo. ¿Espera usted algo en Dios? ¿Espera usted algo en su vida? No, hermano, no me asuste. Si esperamos algo en nuestra vida, que las cosas van a mejorar, que vamos a tener salud, que vamos a tener bienestar, que vamos a tener buenas cosas, que nuestra familia le va a ir bien. Eso tenemos que esperar. Que en el momento, pues tal vez va a haber momentos de adversidad, pero en Dios vamos a poder superar todo eso. Entonces hay que deleitarse en el Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? 4 cosas. Poner en manos del Señor todo lo que hacemos, deleitarnos en el Señor, entregar al Señor lo que hacemos y confiar en Dios. Hasta aquí es un parámetro de lo que yo necesito hacer. ¿Para qué? Para estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿hago yo todo esto en mi vida? Les pregunto por qué. Entonces, si no estamos como el pueblo de Israel, que estamos abandonando la fuente de agua viva por tener nuestra propia cisterna. Entonces, si yo no estoy haciendo esto es porque estoy cavando mi propia cisterna. No, es que yo la quiero. Mire, es que a veces somos, por naturaleza, somos inconformes. ¿No se acuerda de niño en una piñata? Que no podía con todos los confites o los dulces de aquí, pero como miraba que el otro llevaba más, quería soltarlos de él para agarrar el de otro. Así somos de niños. A todos nos pasó, creo. O vemos que tal vez uno tiene algo y el otro tiene 2 y uno quiere lo que tiene el otro. Entonces, en el Señor, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que no nos está funcionando como nosotros pensamos, comenzamos a cavar nuestra propia cisterna. ¿Y qué pasa? La cisterna, si tiene agua, está estancada. Pero si está agrietada, hermano, está seca. O a veces tiene lodo. Y eso, ahí hay dos connotaciones que se las voy a explicar más adelante. Entonces, el pueblo tomó una decisión. ¿Qué optó el pueblo? Por irse, por alejarse del Señor. Entonces, yo le traigo esta mañana como tema, pues yo le puse ahí cisternas rotas. Si usted, perdone que no se lo puse, pero ese es el tema, cisternas rotas. Entonces, el pueblo de Israel optó por hacer su propia vida, sus propias decisiones. No, yo lo quiero hacer a mi manera, no a la manera que el Señor me está enseñando. Y difícil, porque imagínense nosotros qué tan difícil es para nosotros, porque al Señor nosotros no lo hemos visto como lo vieron ellos. Imagínense que ellos lo vieron todos los milagros y aún así lo desecharon. Entonces el pueblo optó por otra cosa. ¿Qué es lo que hicieron? Dejaron al Señor. Ya conmigo, dejar. ¿Qué es dejar, pastor?
Acaba de inventar el agua caliente, abandonar, desechar, y eso quiere decir. Entonces, alejarse. Jeremías 2:13, se lo pongo ahí. Entonces voy a ir avanzando ahí. Ya vimos el pueblo toma sus propias decisiones. Para que las decisiones tengan éxito en Dios, hay que llevar todos los planes al Señor, hay que tener paciencia, confiar en Él, y Él hará, deleitarnos en el Señor, lo que hicimos hoy en la alabanza y en la adoración. Entonces, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, paremos ahí. Ya vamos a ir leyendo y sobre eso vamos a ir trabajando. ¿Sabe qué es dejar? Entonces, ponga el cinturón de seguridad, porque aquí se va a dar cuenta de cosas que nos pueden estar pasando a nosotros. ¿Producto de qué? Que como el pueblo de Israel nos hemos alejado del Señor. Dice, dejar es el hebreo 5800, asab, hay 3 letras ahí que ya le voy a explicar, que significa aflojar. Entonces, dejar al Señor es aflojar en la relación con el Señor. Dejar al Señor es soltar mi relación con Él, es renunciar a seguir buscando, a seguir esperando, es abandonar, es apartarse, es cesar, es decir, dar por terminado algo, es desechar, es fallar, faltar y rehusar. Entonces, esto hizo el pueblo de Israel, pero es lo que la iglesia a veces está haciendo. En este momento, mucha iglesia está alejada del Señor, aunque haya presencia. Porque, se lo digo de esta manera, miren, Dios llega, Dios viene, Dios visita, se queda en las iglesias y comienza a ver, ok, hijo, ¿qué quieres tú? A ver, sí, qué bien, está adorando, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Pero cuando nosotros no tenemos fe, cuando no esperamos, cuando no tenemos paciencia, y hay un montón de ingredientes ahí que se le echan al caldo, tengo hambre, va al caldo de la sopa ahí. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que nosotros hemos aflojado en la relación con el Señor, hemos rehusado, lo hemos desechado. Y mire la implicación que tiene espiritualmente hablando cuando nosotros desechamos al Señor. Es que desechar es todo esto. ¿Ok? ¿No será que yo estoy cavando mi propia cisterna y he desechado, he rehusado, he renunciado a la fuente de agua viva? Divorciado, gracias. Entonces hay una separación, el divorcio es una separación de cuerpos. Entonces miren, obviamente el hebreo se lee de derecha a izquierda, pero yo lo puse en español, es decir, si le damos vuelta así se debería de leer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos alejamos del Señor, cuando renunciamos como el pueblo de Israel a la fuente de agua viva que es Cristo y decidimos cavar nuestra propia cisterna, vamos a tener problema en nuestra visión de la vida, en lo espiritual. Vamos a tener problema en lo que hemos arado, en lo que hemos trabajado y estamos esperando cosecha. Todo lo que hemos hecho, obras y situaciones que hemos hecho en el Señor, pero también vamos a tener líos en la casa. Por eso hay líos, porque entre más me alejo, más efecto tengo en mi casa. Más líos hay en lo que yo espero, más líos hay en la visión. Entonces se pierde la visión, se pierden las cosechas, se pierde lo que en la casa he construido. Ahora, usted dirá, pastor, pero ¿cómo así? Mire que estamos en ayuno, tratando aquí de salir adelante y de aguantar y no dormirme, o algo estoy haciendo. Usted está luchando tal vez internamente, pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel es una figura de lo que nosotros somos. Entonces este pueblo decidió alejarse del Señor y cavar su propia cisterna, hacer su propio reino, tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿qué implicación tiene cuando nosotros nos alejamos de la fuente de agua viva que es Cristo? Perdemos la visión de la vida. Perdemos la visión, porque podemos tener una visión secular y una visión espiritual. Perdemos la visión y cuando nos alejamos del Señor se pierde la visión en lo secular y en lo espiritual. Cuando nos alejamos del Señor se pierde una visión, ¿en qué? En lo que hemos arado. ¿Ha arado usted? Nadie aquí ha arado. Aramos todos los días, hermano. Cuando usted camella ahí, bueno, ha camellado, se lo digo en buen colombiano, ¿ha camellado usted? Todos camellamos de una u otra manera. Entonces, cuando nos alejamos de Dios, lo que hemos camellado, como que no vemos fruto. Pero hay esperanza en Dios, tranquilo. Esperanza, miren, no hay problema que está por encima de Cristo. No hay problema, enfermedad, adversidad, necesidad que esté por encima de Cristo. Entonces, veamos la siguiente. Dice, Isaías 29:13.
Dice pues el Señor. Entonces, ¿qué le estoy mostrando aquí? ¿Cuál es la actitud de aquel que se aleja del Señor? Porque o cavamos nuestra propia cisterna con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios métodos, o le decimos a la fuente de agua viva, que es Cristo: Señor, yo quiero estar cerca de ti, para que me cambie la vida, para que tengamos nuevos comienzos, para que hayan cosas nuevas en nuestra vida. Entonces dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo, ¿cuál pueblo? El de Israel, pero podemos ser nosotros. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Entonces nosotros podemos estar honrando y adorando al Señor, pero nuestro corazón puede estar lejos. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la fuente de agua viva, podemos caer en religiosidad. Sabemos cómo llevar un culto, sabemos cómo predicar, sabemos cómo cantar, sabemos cómo hacer las cosas hasta con los ojos cerrados. Pero puede ser que nuestro corazón esté lejos del Señor. Entonces, este pueblo, por haberse alejado del Señor, ¿cuál era la evidencia? Que lo honraba de labios. Tú eres el mejor, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi todo. Y estaba viendo a aquel que le debía y dice: desventurado que no me ha pagado, pero ahí voy. Hermano, así son. Entonces, ¿qué pasa? El que está lejos del corazón del Señor tú eres mi rey, Señor, tú eres mi todo. Y de repente ve al que le debe y dice: pobrecito, Señor, ayúdale, tal vez no ha conseguido trabajo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo cavar es, y cuando cavo, ¿verdad? Estoy bien. Cuando cavo mi propia cisterna, yo veo los defectos de los demás, pero estoy honrando a Dios, pero mi corazón está lejos de Él. Y cuando el corazón de uno está lejos del Señor, uno pierde el temor. Lo peor que nos puede pasar como iglesia es perder el temor de Dios. Hermano, qué pena. Bueno, lo hago público porque el apóstol también lo hizo allá. Hermano, yo les agradezco porque a pesar de lo que tenemos ahí, que de repente tenemos alguna que otra distracción, normal, que pasa en todas las iglesias, tal vez por la disposición del local, y ahí nos arreglamos. Pero hermano, da pena ver que, por ejemplo, una iglesia como allá, nuestra iglesia o nuestro ministerio en Honduras, el apóstol dice: no se levanten, y se levantan, hermano. Se levantan. Y eso por años nunca lo hemos podido arreglar. Le digo no hemos podido porque alguna vez intentamos. Entonces se pierde la reverencia, se pierde el temor de Dios, se pierde porque nuestro corazón está lejos. Entonces yo le pregunto, pregúntese usted mismo, ni le pregunte a su vecino: ¿estaremos cavando nuestra propia cisterna o estamos cerca de la fuente de agua viva? Entonces, ¿cuál fue el problema? Dos males tiene este pueblo: se olvidaron de mí, me dejaron a mí, y ya vimos los efectos de dejar al Señor. ¿Cuáles son los efectos de dejar al Señor? Se pierde la visión, no hay frutos y en la casa siempre hay líos. ¿Por qué? Porque más atrás yo les mostré cuál era el parámetro de mis decisiones para tener éxito. ¿Cuál era? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Espera en el Señor, confía en Él y Él hará. Pero primero decía que llevemos todos nuestros planes en las manos del Señor. Pon en manos del Señor todos tus planes para que tengas éxito. Entonces ya tengo el parámetro. Ahora usted decide. ¿Qué decide? ¿Acercarse a la fuente de agua viva o cavar su propia cisterna? Yo me atrevería a decir que muchos de nosotros estamos cavando nuestra propia cisterna. Sí, porque es que mire, hermano, estar cerca de la fuente de agua viva. Usted ha estado, fíjese que yo tuve, repito, les cuento, yo tuve la oportunidad de ir hace años quisiera volver, pero son 5 horas caminando, hermano, entre ir y venir, pero vale la pena. Miren, en Ibagué hay un parque cuando uno va hacia Fresno, Tolima. No recuerdo cómo se llama ese parque, es parque temático y ecológico, muy bonito. Entonces uno llega y todo es caminata, hermano, caminata. Hay, de hecho, si usted quiere acortar el espacio, hay una tirolesa, pero vale 50,000 pesos, ¿va? Pero ahí se va uno por la tirolesa. El caso es que comienza a caminar. Entonces uno va encontrando ríos, era qué cosa más hermosa. Uno va encontrando ríos. El problema es que ojalá, lo hago público, ojalá que el guía ya no fume, porque iba fumando adelante y nosotros, baja ese cigarro, valga la publicidad. El caso es que cuando uno va, encuentra ríos hermosos y uno puede ir nadando y va caminando, entonces no siente el viaje. Pero hay un lugar, hermano, que el río es quieto y está lleno de mariposas de todas las especies. Es algo impresionante. Pero el punto donde lo quiero llevar es
que nos llevaron donde nace el río, el agua viva. Y es algo impresionante. Y yo me tomé hasta 2 vasos de esas, 2 botellas así, porque esa agua tiene todos los minerales que tal vez no lo tiene el agua de la ciudad. Es deliciosa, bueno, yo hasta me quedé ahí, qué rico. Entonces, qué delicioso se siente estar donde nace el agua, donde hay una fuente que uno sabe con seguridad, usted mete todo, hasta su cara ahí, porque sabe que esa agua es limpia. En cambio, si usted tiene su propia cisterna o la cisterna del vecino, usted va y mira ahí, no, esta agua no es limpia. ¿Por qué? Porque está estancada, tiene sedimentación, tiene, como decíamos acá, tiene lodo. Entonces, eso fue lo que hizo este pueblo. Entonces, lo otro que hicieron, el primer mal fue eso, lo otro es que rechazaron eso. Rechazaron. Hermano, hay pueblo de Dios que rechaza al Señor. Y usted dirá, pastor, ¿pero cómo? A veces el Señor, mire, Señor, yo le decía a mi amada ayer, hablando de este tema, mira, el Señor es tan caballero que aún en el Apocalipsis, el Espíritu, que el Espíritu es Dios, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, el Señor no se va a meter a menos que usted vaya a perder la vida. Pero el Señor es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Cristo es un caballero que le dice, ¿quieres? ¿Quieres? Hasta eso, hermano, perdón, ¿y quiénes somos nosotros? Comenzando con su servidor. Pecadores 7 suelas todos. No siete lenguas, sino que 7 suelas. Todos, hermanos, perdone, todos fallamos, todos pecamos. A veces hermano, la regamos, como decimos, pero ahí está Cristo. Sí, ¿quiere? Entonces le digo algo, no se aleje del Señor. Por muy mal que vaya la cosa, por muy difícil que esté el asunto, no se aleje del Señor para acabar su propia cisterna. Hay una canción que yo creo que mi mamá se la mandó ahí. Esa canción yo se la recomiendo. Esa canción se llama De un corazón, se llama Babel. Hermano, y ahí dice una gran verdad que a algunos les arde, porque cuando ahí dice en qué momento hicimos nuestro propio reino, es cierto. Cuando nosotros cavamos nuestra propia cisterna, estamos haciendo nuestro propio reino. Cuando perdimos el rumbo es porque estamos haciendo nuestro propio camino. ¿No será que estamos haciendo nuestro propio camino, nuestro propio reino, nuestra propia estructura, nuestra propia forma de pensar? Porque ahí está la diferencia. La cisterna, el agua se estanca. Entonces la persona nunca avanza. Está ahí, el agua es la misma, coge otro color, la cambian, pero es lo mismo. En cambio, el agua o la fuente de agua viva es una renovación permanente y constante. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, vamos otra vez. Aquí dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, mi pueblo, me dejaron a mí, ya lo vimos, fuente de agua viva. Ahora, ¿qué pasa? Le vuelvo a poner esto, porque también aquí lo dejaron al Señor y dejaron a Él, que es la fuente de agua viva. Lo mismo, renunciaron, abandonaron, apartaron, y se lo vuelvo a poner para que recuerde el efecto que hay en dejar al Señor, que es la fuente de agua viva. Se pierde la visión, no hay frutos y la casa se desestabiliza y siempre va a tener problemas. Ahora, ¿qué es la fuente de agua viva? ¿Qué es la fuente de agua viva? Cristo. Pero pregunto, ¿cómo nos acercamos a esa fuente de agua viva? ¿Alguna vez usted ha llegado, Señor, dame de beber de tu agua? ¿Qué es el agua de la fuente de agua viva? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu. La palabra, cabal, es un ángulo, pero también es el Espíritu Santo, lo vamos a ver ahí. Entonces, ¿qué es la fuente de agua viva? Dice, oh Jehová, Jeremías 17:13, aquí está hablando el Padre, la Reina Valera Gómez. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, hermano, eso me puso a temblar. Entonces, no solo es que va a haber lío en la visión, no solo es que no va a haber fruto, no solo es que va a haber lío en la casa, sino que va a haber vergüenza. Entonces yo le pido algo, si nos hemos alejado del Señor, volvamos rapidito, dejemos esa cisterna tirada ya Dios la va a llenar de otra cosa. Espero que de bendición, pero entonces los que dejan al Señor serán avergonzados y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo. Y eso, Dios santo, dije. ¿Dónde está escrito usted? Ajá, y el que se aparta, ¿dónde está escrito? Entonces hay que revisarnos. Revísese si usted está cavando su propia cisterna. Porque puede estar escrito en el libro equivocado.
Entonces, serán inscritos en el polvo. ¿Y qué hace el polvo? ¿Usted ha hecho en el mar, ha puesto algún mensaje? ¿Y qué pasa? Cuando viene la ola, y usted queda diciendo, ¿y dónde está el mensaje? Bueno, eso es lo mismo. Y en el polvo el aire se lo va a llevar, el viento se lo va a llevar. Entonces, dice, serán escritos en el polvo, porque dejaron el manantial de aguas vivas. ¿A quién? Entonces el manantial de aguas vivas es el Padre. ¿Ok? En el Antiguo Testamento lo podemos ver. Es Cristo mismo. Entonces, el manantial de aguas vivas es Dios mismo que nos dice, venid a mí. Si tenéis sed, venid. Entonces, por eso yo les preguntaba, ¿qué es la fuente de agua viva? Nosotros decimos, y muy bien, el Padre, el Espíritu, la Palabra, en este caso es Cristo, pero ¿realmente nosotros hemos ido a beber de esa agua? Honestamente, iglesia, necesitamos ir a beber de esa agua para recuperar los minerales en el cuerpo espiritual y poder terminar esta carrera con gozo. Necesitamos ir a beber, se lo digo. Necesitamos, yo también. Necesitamos ir a renovar nuestros pensamientos, porque es agua que fluye. Entonces, el agua que usted bebe en este momento, al ratito ya es nueva. Eso es Cristo, eso es lo que Dios quiere darnos en esta mañana. Eso es lo que Él quiere darnos. Porque nosotros a veces decimos, no, ya bebí, pero anhelemos algo más en Dios. Jóvenes, anhelen algo más en el Señor. Gracias por ese amén, pero anhelen algo más en sus vidas, como profesionales, en todo, que nuestros hijos anhelen algo más. Anhelemos algo más los que nos ven. Entonces, vergüenza vendrá sobre ellos, dice. Entonces, el Padre manda como una especie de sentencia. El Padre aquí manda una sentencia y dice, hey, si te alejas, te voy a inscribir en el polvo. Pero mire qué lindo es el Señor, porque la simiente de Abraham, ¿quién es? Los corché. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Entonces, ¿qué dice? Mire cómo es el Señor. Entonces dice el Señor, si te alejas de mí, te voy a inscribir en el polvo. Entonces viene Cristo y dice, Padre, tú prometiste que los ibas a salvar, que nos ibas a restaurar. Sí, dice el Señor, me acuerdo. Pero ¿cómo lo hace? Entonces viene y le dice, cuando le da la promesa a Abraham, le dice, ¿ves el polvo de la tierra? ¿Ves lo que no sirve? ¿Ves lo que tal vez está olvidado? ¿Ves aquellos que están cavando su propia cisterna? Sí, dice el Señor, sí los veo. Así te voy a bendecirle. No sé si me doy a entender. Es la simiente, estrellas, polvo de arena y está esto. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo lo restauro. Ese es el Evangelio. Que cuando nosotros tal vez por error o por alguna situación hemos estado cavando nuestra propia cisterna, entonces dice el Señor, te voy a mostrar que yo tengo misericordia. Por eso es el Señor hermoso, el Evangelio, porque la fuente de agua viva es un renovar constante de pensamiento, de corazón, de todo tipo de acciones que podamos hacer en Dios. Y Él dice, yo te voy a restaurar. Y la promesa que le da Abraham de bendecirlo y decirle, te multiplicaré y te bendeciré, es la promesa que usted tiene. Entonces, despreocúpese que usted va a ser inscrito en el polvo, pero preocúpese por acercarse al Señor, porque cuando estoy lejos de Dios, voy a tener mi efecto, pero cuando estoy cerca de Dios, hay un canto que dice cerca de ti, ¿verdad? Entonces, Juan 4:13, ¿qué dice? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. ¿De cuál agua habla el Señor? Voy a aprovechar el comercial para tomar agua. No, aquí está hablando. Aquí ¿con quién está el Señor hablando? Los diálogos, eso sería una buena obra, fíjese. Diálogos con la samaritana. Un buen mensaje también. Ahí se lo dejo de tarea. Bueno, nunca he visto esas tareas, pero ahí vamos. Entonces, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. ¿Cuál agua? La física. Del pozo de Jacob, correcto. El agua física, el agua esta que yo me acabo de tomar, con su permiso. Entonces, veamos lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Entonces, ¿quién es el que da el agua viva? Ok, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una... Entonces se da cuenta. El Padre dice, ok, yo soy la fuente, se la traslado al Hijo. ¿Y el Hijo a quién se la traslada? ¿Y por qué anda cavando otras cisternas si usted es fuente? Nosotros somos fuente por Cristo y por el Espíritu. Pero ¿por qué andamos cavando otra cisterna? Entonces se da cuenta, porque hemos perdido el abrevadero
No, hemos perdido de ir a la fuente. Entonces se trata de, si estamos derrotados, vayamos a la fuente. Si estamos angustiados, vayamos a la fuente. Si estamos tal vez ansiosos o algo está pasando, vayamos a la fuente de agua viva. Entonces aquí es donde la mula botó a Genaro. Yo le daré a él, en él, una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces, ¿sabe cuál ha sido el problema? Que nosotros hemos optado por ir a cavar nuestra propia cisterna, porque hemos desconfiado del método del Señor y hemos confiado más en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades, conocimientos, capacidades y todo lo que tengamos. Porque ahí está claro, más el que bebiere del agua que yo le daré. Entonces, ¿quién es el que suministra esa agua? Cristo. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces, la fuente de agua viva no solo es salvación, sino que es llenura para cambiar mis pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Aprendamos. Digamos, Señor, no sé qué hacer. Vayamos a la fuente, que es Cristo. Vayamos a la fuente y digámosle, Señor, me siento vacío aquí, siento vacío el corazón, siento vacío mis pensamientos, me siento vacío, me siento así. Entonces, llénese del agua. Adore, búsquenla la palabra, haga algo que se acerque a Dios, que dígale, si usted, mire, si usted no lo siente, dígale, Señor, no te siento. Yo ya me senté, pero no te siento. Dígaselo, es que eso es lo que el Señor quiere oír. Pero ¿sabe qué hay que hacer? Hay que dejar de lado todos nuestros argumentos, todo lo que hemos hecho y decirle, Señor, no te siento, no te percibo, no te veo. Usted tiene derecho como hijo. Porque si usted va a la fuente, que se convierte en mi fuente, entonces, ¿qué nos dice el Señor? Es que ahí hay una riqueza hermosa. Entonces usted anda a la fuente permanentemente en usted. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque esa es la que activa. El Espíritu Santo es la fuente que salta para vida eterna. Es el sello de Dios. Es como que Dios nos dijo, mira, ¿sabes qué? Bueno, qué bueno por la pila que me dejaron acá. Te dejo esta que es la fuente para que la andes dentro de ti. Entonces ya deje de preguntar dónde está Dios, si lo tiene adentro en su corazón. Lo que necesita es llenarse. ¿Qué hace usted para calmar su sed? Ajá, ¿y cómo calma la sed espiritual? Leyendo la palabra, perfecto. ¿Qué más? Orando, adorando, ayunando y haciendo todas las cosas. Pero ¿por qué no funciona? Hermanos, que siendo honestos, a veces hemos hecho todo, pero no funciona. ¿Sabe por qué? Porque nos falta entregar las áreas que yo le dije al inicio. Entonces, esa área que usted no ha entregado es el área que le impide que el agua corra libremente y esté estancada en esa área. Entonces, tiene agua estancada en el área que le está dando problemas para acercarse al Señor. Usted toma del agua, se llena, pero no irriga esa área porque usted la tiene tapada. No, esto no, pastor, esto no. ¿No se acuerda cuando usted era niño? Que llegaban las visitas y llegaba un amiguito, un primo, y usted decía, mis juguetes, y salía corriendo usted y los escondía. Algunos, o solo sacaba algunos y se los mostraba. No, aquel no, el carrito aquel no, el Tonka que me regalaron no. Así somos con el Señor. Por eso es el problema del agua. Entonces tenemos agua estancada. Sí estamos, sí, todos, comenzando con su pastor. Sí estamos cavando cisternas. Porque si no nos está funcionando en un área, es porque tenemos agua estancada en esa área. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pégale una patada al dique ahí para que se rompa esa agua. Que se rompa y el agua viva corra. Entonces, hay gente en las iglesias que dicen amar al Señor y sí lo aman. Leen la palabra, buscan al Señor, pero no le funciona todo porque tienen agua estancada, porque tienen cisterna y está rota. Y aquí es el lío, porque hay lodo. Y el lodo me habla de la esclavitud de Egipto. Entonces hay gente esclavizada a Egipto porque tiene una cisterna en el área que le está dando problemas. Santo Dios. ¿Cuántos dicen amén? El lodo cenagoso. ¿Dónde estaba? Dice que entonces ahí está, porque todo tiene, gracias por recordarme, porque todo tiene en el Señor respuesta. Entonces dice el Señor que Él mete su mano y nos saca del lodo cenagoso. Entonces Dios puede meter su mano en las áreas donde usted tiene lodo cenagoso y salvarnos.
pero usted necesita entregarla. Porque los pozos tienen una tapa y muchos la tienen cerrada, entonces necesitan por el Espíritu abrirla. Ese es el problema. Que los pozos tienen tapa. No importa si es de piedra, de madera, pero tienen tapa. Entonces algunos tienen tapada el área y tienen un pozo, pero ¿está corriendo en ellos el agua viva? Sí. ¿El Espíritu los controla? Sí, pero no al 100%. Entonces dice el versículo 37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí le compruebo lo que le estoy diciendo. Entonces le dice el 38, el que cree en mí, ahí está la clave. ¿Sabe cuál es la respuesta de todo esto? Porque hemos dejado de creer en el Señor. Esa es la respuesta. Entonces, sí estamos bebiendo de la fuente, sí, pero tenemos ciertas áreas ahí que están estancadas. Pero ¿sabe por qué ha pasado todo esto? Porque hemos dejado de creer en el Señor. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Entonces, para ser fuente hay que ser aquel que cree al Señor. Duro, ¿verdad, hermano? Creer es duro. Porque para graduarse en la creencia en Dios hay que tener paciencia y es lo que menos tenemos. Porque creemos que la vida es como el TikTok, que uno lo abre y ¡pum!, sale el mensaje, yo cuelgo algo. Porque creemos que la vida es como el Google, que busco cómo se llama el pastor fulano de tal y me aparece toda la información. Entonces hemos dejado de creer. El que deja de creer se aleja de Dios. Entonces puede estar cerca de la fuente de agua viva, pero no bebe. Entonces cuando nosotros dejamos de creer es porque no hemos bebido el agua. Y entonces, pastor, correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué corre de usted? Hermano, ¿no le ha agarrado una urgencia en la calle a usted de casualidad? Ya sabe de las urgencias que le hablo. Hermano, y uno no le importa dónde está. Uno anda desesperado, ya sea del 1 o del 2, no importa. Perdone que sea tan así, tan gráfico. Hermano, y uno anda desesperado por encontrar un lugar donde calmar esa urgencia. O tal vez una urgencia de comida, uno anda ahí desesperado. A ver, hermano, yo le he dicho que a mí me cambia el carácter cuando no como a la hora, aunque no lo crea. Tal vez a usted también, tal vez no estoy solo en esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una urgencia, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, entonces, ¿qué corre de su interior? ¿Qué corre? Entonces, porque hermano, si el río de Dios está corriendo en nosotros, ¿qué debería salir de nosotros? Bendición. Ahora, de la abundancia del corazón, entonces se da cuenta cómo es es como un triángulo, ¿eh? Del tema que hemos venido hablando del corazón y de la dureza de la conciencia y del corazón. Entonces, yo hablo como siento, pero actúo como vivo. Aunque nosotros podemos engañar. Yo puedo engañar a alguien y decirle, mira, yo soy serio, y ponerme serio. Pero en el fondo tal vez no. Entonces yo hablo como siento, como tengo mi corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo puedo creer, pero puedo tener una cisterna dentro de un área de mi vida que es lo que me está afectando. Entonces dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había ido, no había sido glorificado. ¿Usted tiene el Espíritu Santo dentro? Efesios 1:13, por si cree que no. Ahora, una cosa es el bautismo, pero otra cosa es la llenura. Entonces hemos dejado de ir a la fuente de agua que salta para vida eterna, que nos trae salvación, que es Cristo, que nos trae sanidad, que nos trae muchas cosas. Entonces hemos dejado de beber de esa agua porque hemos dejado de creer. Cuando dejamos de creer, cavamos nuestra propia cisterna. Entonces, mire, es un círculo vicioso casi para nosotros, pero en lo espiritual es un círculo virtuoso. Entonces, ¿qué pasa? Vengo yo, me alejo de Dios, me alejo de Dios, vienen los líos, dejo de creer, me alejo de la fuente de agua viva, tengo sed y ahí estoy en ese círculo. ¿Sabe por qué estamos dando vuelta en círculo a veces? Porque estamos cavando nuestra propia cisterna
Pero Dios quiere romper todos esos paradigmas, hermano. Ya, Dios quiere que usted, todas esas cisternas que ha cavado en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, en su trabajo, en la familia, en el ministerio, en todos lados, que las seque, que las bote, que las abandone. Le pongo una. Por ejemplo, muchos tienen tratos con el mundo o con los amalecitas. ¿Y sabe qué hacen los amalecitas? Llenan de tierra los pozos. Pero los pozos de agua. Entonces la persona, cuando se deja influenciar por estos espíritus que andan en el mundo, tiene tapados los pozos. Muchos no tienen bendición, porque deberían de revisar los pozos. Muchos, me atrevería a decir que aquí hay personas que sus padres les dejaron una herencia y la perdieron porque les taparon los pozos. No sé quién es, uno de ustedes es. Alguien les dejó una herencia y le echaron a perder, no por ustedes, porque se la dejaron quitar, porque les taparon los pozos, los amalecitas, porque ustedes ni cuenta se dieron. ¿Qué se pierde al rechazar la fuente? Ya para ir terminando, aquí termino, porque este es un tema en dos partes. Entonces, ¿qué se pierde al rechazar la fuente? Salvación. Hermano, revísese, porque creo que ahorita anda un movimiento de la supergracia y la megagracia, y que no, yo soy salvo. No, pastor, el pastor dice, Proverbios 28:13, revisémonos, porque Dios quiere ver en nosotros frutos. A veces nos equivocamos, sí, hermano, todos nos equivocamos, porque no lo quiero satanizar y que diga, ay, pastor, o sea que yo estoy condenado. No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces revisemos, porque hay gente que puede perder salvación. Yo pocas veces digo esto, porque esta salvación puede ser vida eterna, pero también salvación de cosas que le pueden pasar. Entonces, la renovación constante. Entonces, cuando nosotros rechazamos la fuente de agua viva, perdemos la salvación de cosas, pero también perdemos el estar renovándonos constantemente en el pensamiento y en el corazón. ¿Sabe qué perdemos? Ser regenerado por la palabra y el Espíritu. Mire, yo tengo un familiar ahorita, que en el nombre de Jesús sea sano. Yo tengo un familiar atravesando una situación de hígado graso. En el nombre de Jesús, Dios la sana. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Escuchando ahí las personas que han tenido ese tipo de problema, dicen, ¿ustedes han visto un hígado en foto? Sí, creo que todos lo hemos visto. Qué bonito se mira, va rosadito, como un color bien bonito. No el hígado de la vaca que usted se come ahí, ¿verdad? Que tan rico que es. Hermano, pero las personas que desarrollan hígado graso, se va como necrotizando ciertas áreas. Y fíjese que el hígado se regenera. ¿Sabían ustedes que el hígado se regenera? A usted le pueden cortar un pedazo de hígado y vuelve a nacer, vuelve a crecer. Entonces, eso quiere hacer el Señor con nosotros, pero cuando nos alejamos de la fuente de agua viva, no hay regeneración espiritual. Entonces, las cosas que hemos perdido, no las volvemos a recuperar porque nos alejamos de la fuente de agua viva. ¿Pero por qué somos regenerados? Por la palabra y por el Espíritu, que es fuente de agua viva. Y usted es la fuente. Entonces, ¿qué estoy dando? Si yo, por ejemplo, soy fuente, pero no tengo al Espíritu, estoy dando agua que no lleva vida. Pero si yo soy regenerado por la palabra y por el Espíritu, mis palabras van a llevar vida. Entonces, mejor voy a ver para allá. Como usted habla, demuestra que tiene. ¿Y si es la diferencia? No, este trabajo no sirve, aquí todo es. No, este trabajo no, bueno, eso es lo que tiene. No, es que esta familia, ay Dios mío. Esa frase nunca se me olvidó. Por cierto, son entrenadores los dos, creo. Hay unos gemelos apellido Milito ahí en Argentina. Y la mamá estaba tan decepcionada de ellos porque solo peleando pasaba. Entonces dijo un día ella, en vivo, mejor hubiera dado a luz un rollo de alambre. Imagínate qué tan decepcionada estaba esa madre. Pero hay padres y madres que así dicen, mejor te hubiera regalado, mejor, qué sé yo. Entonces lo que hablamos es lo que tenemos. Entonces cuando somos regenerados, tal vez tenemos un mal pensamiento, ¡pum!, lo agarra el Señor y el Espíritu lo regenera, por la palabra y por el Espíritu. Entonces, ¿sabe qué? Si nosotros hemos hecho cosas que no agradan a Dios, mejor voy a ver para acá, si nosotros hemos hecho cosas que no agradan a Dios y no nos hemos arrepentido, ahí hay chamuco en cautiverio, hermano. Ahí hay chamuco en cautiverio. Porque la palabra me regenera.
¿Se da cuenta por qué estamos hablando e insistiendo en el tema? No endurezca su corazón, no endurezca su conciencia, no endurezca sus oídos. Porque la fe, ¿de dónde viene? Por el oír, y el oír por la palabra. La regeneración viene por la palabra, por el Espíritu. Y perdemos la limpieza al no estar estancada, al no estar estancada el agua, perdón, aquí es al estar estancada el agua, se pierde limpieza, se pierde la santidad. Termino acá, hermano, solo le hago un resumen. Ahora, ¿qué otra decisión tomaron como pueblo? Aquí lo tengo. Cavaron cisternas rotas, ya le he dicho que termino acá. Entonces ellos se olvidaron del Señor, fuente de agua viva, cavaron sus propias cisternas. ¿Pero cómo estaban esas cisternas? Mire, cuenta la historia, rapidito se lo cuento, me quedan 3 minutos nada más. Cuenta la historia que había un señor que se quejaba de todo. Se quejaba, creo que usted lo ha escuchado. Él tenía que acarrear agua de un pozo y tenía que caminar hasta su casa. Y todos los días lo hacía porque necesitaba el agua. Entonces él tenía dos tipos de recipiente, uno bueno y el que tenía a la derecha estaba agrietado, estaba roto en cierta parte. Entonces él se lamentaba del que estaba quebrado, porque cada vez que traía agua venía y corría para tratar de llevar la mayor cantidad de agua y la mayoría se le quedaba en el camino. Entonces, ¿qué pasó con los años? Al pasar los meses, él se dio cuenta que en el lado derecho comenzaron a crecer las flores por el agua que derramaba el recipiente que estaba roto. Y en el lado izquierdo, donde iba el recipiente bueno, nada. Entonces, así es Dios con usted. Porque nosotros estamos, hermano, todos estamos llenos de grietas, de rajaduras, algunos más que otras, quizás yo tengo más que usted. Pero por esas grietas se filtra el agua, a veces se filtra la economía, a veces se filtra la salud, a veces se filtran muchas cosas en nosotros, tal vez tenemos, entonces hay algo que tenemos roto, hermano, todos tenemos roto algo, a veces el corazón, a veces los pensamientos, a veces nuestra mentalidad, a veces nuestro caminar, tantas cosas podemos tener rotas. Pero una cosa es que se nos rompa por situaciones de fuera, que lo que llaman exógenos, o las situaciones exógenas, lo que se da fuera de nuestro ambiente, pero otra cosa es que nosotros cavemos nuestras propias cisternas y se rompan. A muchos de ustedes Dios les ha roto la cisterna. Y se las va a seguir rompiendo si siguen insistiendo. Entonces ya no insista con la cisterna. Es por aquí, Señor. Se la va a seguir rompiendo el Señor. Entonces ya no insista por el mismo método, cambie. Si usted tiene la fuente de agua viva y usted es la fuente de agua viva por Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Las cisternas rotas no retienen agua. Termino acá porque dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Hermano, es una temeridad, hermano. A veces yo siento que nosotros como que tentamos a Dios. Señor, si este papel, perdón por el que escribió esto, no, mejor lo cambio porque lo va a conocer. Señor, mejor esto. Señor, si este lápiz cae hacia abajo, me caso con ella. Vídese. Ya lo eché a perder, mira. Cabal, vi que le eché a perder, mira. Mira el Señor hablando ahí. Hermano, así somos. Y es algo elemental. Hay cosas que son elementales, no necesita preguntarle a Dios. Señor, si cae esta hoja y la suelto, es que me tengo que ir del país. Hermano, se va a ir porque esa hoja va a caer hacia abajo. Significado de cisternas. Es el tema para la siguiente. Pero le tengo, antes de irnos, le tengo la mejor noticia. Estas son cisternas rotas, ¿eh? ¿Qué cosas de estas tiene usted? La cisterna rota es que va a traer a mi vida temor. Primera de Samuel 13. Tranquilo, yo le voy a dar ese tema. El martes tal vez lo complemente. ¿Qué trae? Sequedad. Y sabe, aquí por eso le digo que hay chamuco en cautiverio. Porque los espíritus inmundos buscan lugares secos. ¿Cómo le quedó el ojo? Entonces, cuando yo estoy seco, porque estoy lejos de Dios, lejos de la fuente de agua viva, dejo de creer y se me seca la fuente a mí, porque el Espíritu Santo es la fuente de agua viva que está en mí, que me hace ser fuente. Entonces, cuando dejo de emanar agua, cuando dejo de creer en Dios, entonces me seco, y en los lugares secos es lugar de espíritus inmundos. ¿No le ha pasado que usted llega a la casa y de repente le cambia el carácter? ¿Hay chamuco ahí?
¿No le ha pasado que llega al trabajo y aquel ambiente ahí, hay chamuco ahí? Ahora, yo no quiero, por favor, que va a andar ahí todo místico diciendo, en el nombre de Jesús, atajo de delincuentes, no de delincuentes, sino que atajo de pecadores. No, tampoco es que va a llegar así, ¿va? Sino que usted diga, Señor, aquí hay algo raro. Entonces, ¿qué pasa? Hay conflictos familiares. Esas son cisternas rotas. Entonces, nosotros cavamos nuestros propios temores. Lejos de Dios, cerca de Dios, no hay temor. Nosotros cavamos nuestros propios lugares secos cuando cavamos nuestras propias cisternas. Hay conflictos familiares porque nosotros cavamos nuestras propias cisternas. Hermano, yo conocí una mujer allá en Honduras, Glorieta, Buenos Aires, sábado en la noche. Estábamos bailando ahí, no era cristiano, ¿vale? Le comento. Estábamos bailando, hermano, y yo de repente veo que sale un señor con una mujer así del cabello, la llevaba. Pum, pum. Hermano, la fue a sacar del baile porque era su esposa y se le había ido con otro para el baile. Y esa mujer, hermano, no le bastó eso. Afuera se pelearon, yo no fui a verle, aclaro, no soy chismoso, no fui a ver, pero al rato entró otra vez así, como quien dice, ¿y qué? Aquí estoy. Hermano, hay gente que le gusta buscar problemas. Hay hombres, yo lo he visto más en las mujeres, perdónenme las mujeres, ustedes saben que yo las defiendo y las bendigo, pero hay mujeres, ¿y qué? Pues pégame, ¿y qué? Hermano, por favor, hay gente que así es, ¿y qué? Hay gente pendenciera, bueno, cavan sus propios conflictos. Entonces, las cisternas rotas es desarraigo, lo quieren desarraigar. Cuando usted está cavando su propia cisterna, se está desarraigando de la fuente de agua viva y está arraigándose no sé dónde, usted sabrá. Hay cárcel, hay muerte y hay atadura. Esto es bien delicado. Entonces, usted dirá, pastor, deme algo para terminar que tenga esperanza. Nuevos comienzos. En cuanto a ti, dice el Señor, ¿por la sangre de qué? ¿Libraré de la cisterna seca? Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber. Yo estuviera saltando de alegría, hermano. Todos aquí, hermano, todos aquí, los que nos ven, no se hagan. Todos aquí, sin excepción, hemos cavado cisternas para nosotros. ¿Sabe que el ministerio puede ser una cisterna? Yo aquí lo voy a hacer, el servicio, lo que tenemos en Dios, yo aquí lo voy a hacer como yo diga, no como diga el Señor. Dios reprenda al diablo, hermano. Yo le regalo ese mensaje, le regalo ese Zacarías 9, 11 y 12. En cuanto a ti, Iglesia de Cristo de Benecer, los que nos ven, por la sangre de mi pacto, la sangre que Cristo derramó, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Yo el martes les decía, o el viernes, que ¿qué quita una conciencia endurecida? La sangre de Cristo. ¿Qué quita un corazón endurecido? La sangre de Cristo. ¿Qué quita las cisternas que yo cavé? Los errores que cometí o los errores que pueda estar cometiendo. La sangre de Cristo, hermano. Entonces hay esperanza para nosotros. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Vuelva a su fortaleza. Ahí está la clave. Porque no basta con que el Señor me diga, te voy a librar. No basta con que el Señor me diga, la sangre que mi hijo derramó en la cruz del Calvario te quita todo problema de cisterna seca, rota, temor y ataduras y todo lo que tengas. Estamos en ayuno y lo estamos entregando. Pero que en el nombre de Jesús usted pueda ser libre, pueda ser quitado de usted toda cadena, toda atadura. Pero ¿saben cuál es el punto? Yo debo volver. Pero ¿cuál es mi fortaleza? Entonces ahí está la clave. ¿Quiere restitución del doble? Vuelva a la fortaleza. ¿Sabe qué es eso? El primer amor. ¿Cuál es su mayor fortaleza delante de Dios? El Señor es mi fortaleza, claro. Entonces, ¿qué es el Señor? Nuestra fortaleza. Pero ¿sabe cuál es su mayor fortaleza? Lo que de usted enamora al Señor. Ya los puse preocupados, ¿va? Usted tiene algo, hermano, se lo digo, de parte del Señor. Usted y los que nos ven, tiene algo que al Señor le enamora. Si no, ya días, con todo respeto, le hubiera dado una patada. O nos hubiera dado una patada el Señor, olvídese. Ya días me hubiera dicho, no, papito, chao. Ya días nos hubiera dicho el Señor a nosotros, ¿sabe qué? Chao, papá, goodbye, allá tengo 7,000 que no han doblado rodillas.
Pero ¿por qué cree que usted está aquí? ¿Por qué cree que se conecta? ¿Por qué cree que usted, a pesar de los errores que cometemos, buscamos al Señor? Porque esa es la fortaleza. Entonces, muchos cuando cavan la cisterna pierden la fortaleza que agrada a Dios. Por eso hay que ir a la fortaleza que es Él, como decía Jorge por ahí. ¿Quién es un cautivo de la esperanza? No, Hernando y Constanza que viven allá cerca de la esperanza. ¿Quién es un cautivo de la esperanza? ¿Quién está cautivo? Ayúdeme. ¿Quién está cautivo? Los de la picota, los presos. Pero hay gente cautiva fuera de la picota. Mire, estar cautivo de la esperanza es perder la fe, lo que hablábamos, Walter. Es no creerle al Señor. Entonces yo dejo de perder o pierdo la fe y pierdo mi esperanza y me vuelvo cautivo de mi esperanza porque no hay fe. Tengo esperanza, pero ¿en qué? No sé, no en Dios. Por eso yo debo de volver a la fortaleza. Entonces dice el Señor, pues hoy mismo dice el Señor, Iglesia de Cristo de Benecer, hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron por andar cavando sus propias cisternas, porque la sangre de Cristo nos da esa potestad de que como primogénitos nosotros recibamos el doble. Señor, yo agarro eso si no lo quieren, yo lo agarro en el nombre de Jesús. Tenga paz, tengamos paz. En el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por este momento. Estos somos nosotros, Señor. Te entregamos este ayuno, oración, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque por esa promesa que has dado sobre nosotros, Señor, nosotros entendemos que nuestra esperanza está puesta en ti. Hoy, Señor, queremos agradecerte. Yo bendigo a todas estas familias. Aún, Señor, los que se conectaron, los que no vinieron, Señor, por situaciones de enfermedad, situaciones personales, de trabajo. Tú conoces, Señor. Yo bendigo a este pueblo, Dios. Yo, Señor, me agarro de esa promesa en Zacarías, en donde dice que volvamos a la fortaleza. Queremos volver a esa fortaleza, Dios, del primer amor, a la fortaleza que eres tú, refugiarnos en ti y entender de que fallamos, que tenemos muchos defectos, pero que en el nombre de Jesús, Señor, hoy toda esperanza que hemos perdido la retomamos, toda fe que hemos perdido la retomamos. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, tú lo has prometido, que nos vas a restaurar el doble de lo que hemos perdido. De todo lo que perdimos, Señor, familias, situaciones de trabajo, situaciones económicas, familiares, empresariales, ministeriales, todo lo que hemos perdido, Señor, tú lo vas a devolver el doble en el nombre de Jesús. Este es el año de la recompensa, Dios. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor, este ayuno y oración. Libéranos, sácanos de cautividad, rompe toda cadena, rompe todo lazo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hemos entendido que no somos como el pueblo de Israel, con todo respeto lo digo, que somos los redimidos por la sangre del Cordero y que en el nombre de Jesús, en esta mañana nosotros, Señor, por la sangre de aquel que murió en una cruz, hoy recuperamos la esperanza, retomamos el servicio, retomamos el amarte a ti, la búsqueda, Señor, retomamos y reconocemos que somos fuente de agua viva, porque estamos bebiendo de la fuente de agua viva que es Cristo, y que en nosotros esa fuente de agua viva se convierte en el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos hace ser fuente de agua viva. Donde vayamos, Señor, siempre tendremos una palabra para el cansado, siempre tendremos algo que dar, que sacie la sed por ti, Señor, no por nosotros, que sacie la sed de aquel que necesita, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Llévanos con bien a casa. Cancelamos todo contraataque del enemigo en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Oramos confiados en que tú, Señor, tú nos liberas, tú nos sacas a mejores lugares, tú nos vas a dar oportunidades, que vas a dar oportunidades en la economía de mis hermanos, en sus familias, en sus trabajos, en todo lo que están anhelando, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Oramos en tu nombre confiados, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les bendecimos, hermanos. Les despedimos cantándole al Señor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.